Continuamos con su programa Actualidad en Vivo. Nos acompaña en la entrevista central el amigo diputado Tobías Crespo. Para mi consideración, el mejor diputado con el que cuenta la Cámara de Diputados, siempre lo he expresado, no porque está aquí en el programa, sino porque conozco su trayectoria, su perfil, su vida política. Y quiero empezar, Tobías, primero darte la bienvenida al programa, que no hubiera venido, no hubiera tenido la oportunidad. Gracias y buenas noches, y gracias por invitarme a tu espacio y saludando también los televidentes. Claro, y gozaste un poco ahí con la entrevista de Temilletti, pero ahora estamos un rato chin suave, Tobías, porque tú eres amigo nuestro. Tobías, hace un año que fue aprobada y promulgada la Ley de Transporte y Movilidad. Tú fuiste el autor de esa ley, para mí la ley más importante que ha tenido la República en los últimos años. Y nos gustaría saber primeramente tu valoración de esa ley, a un año de haber sido promulgada y ejecutada. Bien, mira, es muy difícil, ¿verdad? Uno valorar algo que es como si fuera su hijo, y en ese sentido nosotros que duramos alrededor de 12 años trabajando esa ley, empezamos en el 2005 cuando yo era director general de tránsito y finalmente fue pues promulgada, como muy bien tú dijiste, el año pasado, el 21 de febrero. Sí. Y a partir de ahí pues arrancó en marcha lo que yo denomino la primera ola de modernización y de transformación y de reforma del sector de la movilidad, tanto urbana como interurbana, de personas y de mercancías, del transporte terrestre de personas y mercancías también, del tránsito y de la seguridad vial. Yo entiendo que la decisión valiente que tomó el presidente de la República de promulgarla, aún con los intereses que se habían gestado durante más de 20 o 30 años, y a partir entonces posteriormente de la designación no solamente de la directora ejecutiva del Intran, sino de todos los funcionarios que acompañan a la dirección ejecutiva, y por cierto también lo que es la reforma institucional, es decir, ya desaparecieron lo que fue la OTTT, la DGTT, el FONDET, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensiones, y ahora de lo que se trata es, Rudy, de que todos nos aboquemos al cumplimiento de esta ley, y precisamente esta ley le establece bien claramente y definido una ruta crítica, un cronograma al Intran de lo que debe hacerse en los próximos 10 años para la generación de los próximos 20 años. Es decir, que la ley tiene bien definido lo que es un plan estratégico nacional de seguridad vial para prevenir víctimas en accidentes de tránsito, atacando los factores de riesgo e invirtiendo en ese sector, pero también un plan nacional de movilidad de personas que lleve a una movilidad más expedita los desplazamientos, y sobre todo que las modalidades de transporte lleven a un transporte colectivo y masivo. Y en ese sentido, nosotros aprobamos, por ejemplo, el año pasado presupuestos, dinero presupuestario para el Intran. Y ¿De qué monto se habla? Bueno, el Intran solicitó un monto, no se le aprobó todo, sí. Pero tú sabes que el presupuesto del Intran y las demás instituciones que tienen que ver con transporte están remitidos por el Ministerio de Obras Públicas, sí, porque también el Ministerio de Obras Públicas preside el Consejo Directivo del Intran, aunque el Intran es autónomo. Es descentralizado y autónomo. Y en ese sentido, ¿de qué se trata ahora? De capacitar y preparar no solamente a los empleados del Intran, sino también a los alcaldes. Nosotros tenemos 151 ayuntamientos y 232 directores de distritos municipales que tienen de manera sectorial que coordinar con el Intran en el cumplimiento de esta ley. Los transportistas que deben ser preparados y capacitados ya, no como sindicatos, porque los sindicatos desaparecieron, y lo que tiene que darse es empresas de transporte, y el uso de las TICs, el uso de las tecnologías de información y comunicación que aplicadas al sector va a llevar a que por lo menos en 4 o 5, yo estimo que en 7 años, Rudy, se deben ver los cambios trascendentales, es decir, los cambios estructurales, porque aquí había, Rudy, problemas acumulados de 20, 30, 40 años que a la distancia de un clic no van a ser resueltos de golpe y porrazo por una ley. La ley sí traza todo el marco jurídico y las políticas públicas que se deben dar. Así que yo tengo mucha expectativa, como la tienes tú y la tiene todo el país, de que el cumplimiento de esta ley, aquí los alcaldes, los fiscales y los jueces también tienen que completar con el régimen sancionador el cumplimiento de esta ley. Todavía no hay caso tuyo porque yo te conozco, pero muchas veces, o sea, tú que trabajaste 12 años, como dices tú, en ese proyecto tan importante de ley, mucha gente está esperando que se apruebe una ley, que se cree una institución, y yo creo que Francesca está haciendo un buen trabajo ahí, pero muchas veces los autores de esas buenas iniciativas no tienen ningún tipo de participación. Se habla por ahí que en la actual gestión de Francesca tú no has tenido ni tu equipo ninguna participación cuando tú fuiste autor de ese importante proyecto, y yo que te conozco sé que tú no estás esperando cargos, no estás esperando puestos, pero tal vez debió la incumbente llamarte, una forma de que tú la asesores. O sea, ¿no ha habido un acercamiento contigo con la gestión?
Mira, nosotros, como tú muy bien dices, nosotros trabajamos esta ley antes de ser diputado. Ahora, en el 2009, yo le propuse al país que de ser electo diputado iba a trabajar para lograr la aprobación de esta ley. Y lo logré, es decir, lo logramos. Cuando yo lo logramos, pues también nos acompañaron un grupo de diputados y diputadas. Una vez promulgada, ya yo pertenezco a un poder diferente, que es el poder legislativo. Yo entiendo que el presidente de la República decide quiénes son sus acompañantes, una facultad. Pero por cortesía, muchas veces el incumbente llama y... Bueno, yo siempre estoy disponible para cuando me llamen, para aportar. Yo soy una persona que soy un servidor público, y si nos llaman siempre estaremos dispuestos, porque yo he trabajado no solamente esta ley, sino otras leyes que he trabajado y estoy dispuesto a aportar. Porque en definitiva, cuando uno es un servidor público, uno se debe a la gente que lo elige, en el caso nuestro que somos representantes por voluntad popular, y pues presto siempre a apoyar y aportar a las buenas prácticas, pero lo que nosotros sí debemos hacer es apoyar y fomentar de que la ingeniera Claudia Francesca, pues con la aplicación de esta ley, podamos ir avanzando hacia mejorar la calidad de la vida de la gente. No, que yo tengo que felicitarte porque muchas veces, o sea, había mucha crítica con el transporte y cuando uno salía a la calle ya se nota la diferencia. Yo fui un crítico principalmente de la multa, creía que era un poco subida por iniciar la ley, por el monto, pero te felicito por la ley. ¿Cómo fue el proceso con el transportista? O sea, vi que no vi nunca críticas personales de los transportistas, Juan Ubiere, todo el sector del transporte. Tú siendo autor de una importante ley que chocaba con los intereses de ellos. Sin embargo, nunca he visto una crítica personal contra ti. O sea, ¿cómo manejaste esa situación ahí con los transportistas? Explícame. Mira, tú sabes que yo soy una persona que no soy de conflictos, soy pues pacificadora, pero también integradora, y también desde el punto de vista de las propuestas. Y cuando fui director de tránsito terrestre durante 6 años, yo trabajé con todos ellos. Es decir, yo le facilité todos los servicios de las licencias de conducir, las móviles, trabajé en coordinación tanto con Juan Ubiere, con Antonio Marte, con Cambita, con el dirigente Ramón Pérez Figuereo, también trabajamos con Juan Martes y todos los dirigentes del sector de transporte y los motoconchistas de transporte urbano, interurbano, de transporte de taxi también y de las empresas privadas. Y en ese sentido cultivamos una muy buena relación. Ahora, que yo tenía a mi favor posiblemente un nivel de respeto y de credibilidad que lo hace a uno pasible de un respaldo. Es decir, los transportistas nunca me vieron o me han visto a mí como que yo estaba afectando sus intereses, muy por el contrario, aunque la ley viene a regularlos, viene a tomar el control de actividades que no tenían ley, porque no había ley de transporte, es decir, el transporte estaba por uso y costumbre. Ese respeto y esa credibilidad, allá en el Congreso hay un hermano mío que nos acompaña aquí que me decía cuando vio una noticia en la noche que todos los transportistas se unificaron para llevar una propuesta en conjunto a la Cámara de Diputados, que yo era el presidente de la comisión y sigo siendo el presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas, me dijo un hermano, Moisés Crespo, oye, tú lograste a veces lo que los presidentes no logran, que todos los transportistas se unificaran para llevar una propuesta, no se juntan, muchas veces ellos no se juntaban y tenían conflictos, entonces la ley lo unificó y tú dirás, bueno, sí, lo unificó porque tal vez les afectaba, pero en definitiva habían transportistas que eran parte del Congreso. Ahí en el Congreso estuvo Juan Ubiere durante 6 años aportando, había otros transportistas como Guido Cabrera de Transporte del Este, Aquilino Serrata de Transporte de Taxi también, y ahora en esta nueva gestión 4 nuevos legisladores del sector de transporte fueron al Congreso y trabajaron en la ley, porque la ley se promulgó, se aprobó a partir de la gestión. Duramos 5 años y medio, perimió 5 veces y se aprobó en esta nuevo periodo de 4 años y hubo 4 legisladores que también trabajaron ya en la parte final, porque ya en ese momento ya la mayoría de los temas estaban consensuados, porque Rudy, esta ley tiene 360 artículos, 32 reglamentos, es decir, un código. Nosotros duramos mucho tiempo y era porque era una ley muy importante. La gente me decía, Tobías, ¿y por qué han durado tanto? ¿Por qué ya eso no sale una ley tan importante? Y era porque nosotros, entendiendo que era una ley país, le dimos el verdadero criterio de consenso. Tobías, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados, por ejemplo? O sea, no lo digo por esta gestión, sino otras gestiones, que una ley tan importante no se le da la promoción de vida, o sea, no se invierte, vemos que la Cámara invierte en canasta navideña, en operativos de Semana Santa, todo ese tipo de cosas, sin embargo no invierte en que esa ley se conozca, una ley tan importante, la población la conozca, o sea, invertir recursos en publicidad para que ese tipo de leyes la población la conozca. Mira, tengo que confesarte que yo le propuse a la expresidenta de la Cámara que se publicara alrededor de 10.000
ejemplares, porque esta es una ley que debe socializarse y nosotros siendo el primer poder del Estado debíamos dar el ejemplo. Incluso le propuse una campaña de seguridad vial, de inspección de los vehículos, de la licencia de conducir, y también lo hice al actual presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, ambos. No lo han tomado en consideración. Yo entiendo que era importante, porque nosotros tal vez imprimimos 500.000 constituciones infantiles que eran importantes, llegaron su cometido, pero muchas veces yo entiendo que era importante porque en definitiva con esta ley nosotros vamos a transformar el país, vamos a lograr una nueva cultura ciudadana, y el Congreso, que es el primer poder del Estado, que es el que promulga las leyes, el que aprueba las leyes, aunque la promulgue el Ejecutivo, pues también tiene la función de socializarla. Y dame preguntarte algo todavía, en congresos como Perú, México, vemos nosotros que intelectuales, personas con muchos niveles académicos, son las personas que son elegidas por los partidos para asumir la presidencia de esos organismos. Sin embargo, viendo el perfil tuyo, en el caso de Monte no estoy de acuerdo, Henry Merán, o sea, hay una serie de diputados que yo lo catalogo como excelente. ¿Por qué no le has tomado en cuenta tú para un año la presidencia de la Cámara, cuando vemos que el comité político se divide, pone a fulano, presidencia muchas veces sin condiciones, con la crítica a la sociedad, y el caso de todavía no tomado en cuenta para la presidencia de la Cámara? Bueno, tú sabes que yo tuve un primer periodo, uno tiene que tener una curva de aprendizaje, este es nuestro segundo periodo, nosotros hemos adquirido una muy vasta experiencia, no solamente a nivel legislativo, sino también a nivel político y en el manejo de los asuntos de la Cámara de Diputados, porque hemos sido miembros de la Comisión Permanente de Energía y Minas, de las TICs, vicepresidente, y ahora presidimos Obras Públicas desde hace 4 años, es decir, que tenemos la experiencia y yo creo que tenemos la capacidad para dirigir cualquier proyecto, pero entendemos que como este es un tema político que lo maneja el comité político, ¿sabes? Que el comité político es que traza las líneas maestras. ¿Y tú estás de acuerdo que ese comité político no sean los diputados, o sea, para un futuro, no sean los mismos diputados que designen quién va a ser su presidente? Bueno, lo que pasa es en ningún país se ve eso, que el organismo del partido esa es una discusión que siempre se da. En definitiva, somos nosotros que lo elegimos, porque cuando se establece la asamblea, lo eligen los diputados. Pero en los estatutos del partido dice que quienes trazan la línea de la parte de los temas municipales y congresionales es el comité político y decide esos temas. Y mientras eso esté ahí, nosotros tenemos que cumplir ese mandato. Pero entendemos que el comité político en cada escenario, en cada momento, ha decidido lo que políticamente conviene y lo que ellos entienden que es favorable para el partido y para la sociedad. Bueno, yo me siento orgullosa que ya tenía Tobías, porque de verdad que aquí en la capital dicen que hay 2 diputados por ahí que son los diputados de las redes, pero en Tobías tenemos la diferencia. A la gente que está empezando con la senaduría del distrito, que tenga cuenta con Tobías, porque está fuerte el hombre. Bueno, Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos pronto nuevo en el programa. Te felicito por tu programa, de verdad que tú eres un trabajador, un talento. Se nos quedaron muchísimos temas, así que pronto tendré que venir de nuevo. Pues muchísimas gracias, continuamos en breve.